Hola amigos, ahora veamos la resolución de problemas a través de triángulos rectángulos. Mi nombre es Ingeniero Alfredo Carreón Villalobos. Veamos la resolución de un problema. A 35 metros del pie de un árbol, el ángulo de elevación de su cima es de 38 grados 27 minutos. ¿Cuál es la altura del árbol si la del aparato es de 1.35 metros? Es conveniente realizar un dibujo ilustrativo del enunciado, dando, para representar las diferentes dimensiones que se mencionan, variables diferentes. Por ejemplo, ahí tenemos el árbol, a 35 metros del mismo tenemos el aparato, que tiene una altura de 1.35 metros, desde la cual podemos observar la cima del árbol con un ángulo de elevación de 38 grados 27 minutos. Podemos observar los datos en la figura y dibujar el triángulo rectángulo que se forma. Tenemos aquí el triángulo, la distancia entre el árbol y el aparato, el ángulo de elevación y la distancia vertical que hay entre el aparato y la cima del árbol. Como podemos observar, se conocen el ángulo y su cateto adyacente, por lo que podemos relacionarlos mediante la función tangente. Este es el ángulo, este es su cateto adyacente, y nosotros vamos a calcular el cateto opuesto. Por lo tanto, la función tangente nos dice que va a ser igual a cateto opuesto, que es x, entre el cateto adyacente, que es 35. Despejando, vamos a dejar la x sola y el 35 lo pasamos multiplicando. Calculamos la tangente de 38 grados 27 minutos, que es 0.7940, y multiplicando nos va a dar 27.79. A este último resultado se le suma la altura del aparato, puesto que la altura que acabamos de encontrar es de aquí a aquí. Entonces nos falta todavía esta altura, que es la relacionada con el aparato. Por lo tanto, la altura del árbol será de 29.14 metros. Pasemos a un segundo problema, que nos dice así: el pie de una columna MN está rodeado de varios grupos de estatuas, con el objeto de tener la altura de dicho monumento. A partir de cierto punto A, se ha medido la distancia AB de 26 metros, situada en el plano vertical MNA, y los ángulos de elevación A igual a 36 grados y B igual a 50 grados. Calcúlese la altura de la columna. Bueno, pasemos primero a la primera etapa, que es dibujar la figura. Tenemos ahí la columna, tenemos un ángulo de elevación, tenemos el otro ángulo de elevación, y le ponemos variables a los puntos donde que nos sirvan como referencia para poder representar nuestros datos. Por ejemplo, la distancia que va del punto A al punto B, que es esta, es de 26 metros. Tenemos que este ángulo mide 36 grados, mientras que el ángulo B mide 50 grados, y queremos calcular la altura de M a N. Como podemos observar, aquí tenemos dos triángulos, el triángulo MNA y el triángulo MNB, donde MN pertenece tanto a un triángulo como al otro, al igual que la distancia de B a N. La distancia de B a N. Bien, nosotros vamos a ver que MN viene a ser el cateto opuesto al ángulo A, y nosotros podemos relacionarlo con el cateto adyacente, que es la distancia de AB más BN a través de la función tangente. De aquí podemos despejar MN, pasando AB más BN a multiplicar y quedándonos de esta manera el despeje de la tangente correspondiente al primer triángulo. Pasamos al triángulo pequeño, también vemos que MN es el cateto opuesto y que BN es el cateto adyacente. Lo relacionamos mediante la función tangente, despejamos también MN y nos queda de esta manera. Pasamos BN a multiplicar a tangente de B y nos queda así. Pasamos ahora a las sustituciones. Sabemos nosotros que AB mide 26 metros y que el ángulo A es igual a 36 grados, por lo tanto la sustitución nos quedaría de esta manera. Si calculamos la tangente de 36 grados es 0.7265. Y luego la multiplicamos por 26 y por BN nos va a quedar 18.89 más 0.7265 BN. En el segundo despeje, sustituyendo, sabemos que el ángulo B vale 50 grados, sacamos su tangente, que es 1.1917, y eso nos da BN.
Enseguida vamos a igualar estas dos ecuaciones ya con sus sustituciones y nos va a quedar de esta manera. De aquí nosotros vamos a despejar Bn. Lo que vamos a hacer es que este dato que tiene Bn lo vamos a pasar a la izquierda y como sabemos pues va a cambiar de signo, va a pasar restando. Hacemos esta resta y nos queda que 0.4652 Bn es igual a 18.89. Si nosotros despejamos Bn, es decir, si 0.4652 lo pasamos dividiendo, obtenemos el valor de Bn, que es esta distancia de B a N. Ya tenemos Bn, ahora lo vamos a sustituir en la segunda ecuación, es decir, en esta. Puede ser en cualquiera de las dos, pero en esta es más fácil. Entonces simplemente vamos a multiplicar 1.1917 por 40.60 y con eso obtenemos la altura de la columna. Vamos a un último problema. Dice que se calcule el área y el perímetro del siguiente rectángulo. Tenemos aquí el rectángulo, tenemos la diagonal, tenemos que los vértices son A, B, C y D. Podemos observar que la diagonal tiene una medida de 28 centímetros, que es esta. Tenemos el ángulo que forma la diagonal, la misma con la base. Tenemos aquí la base que desconocemos y la altura que desconocemos y que tenemos que calcular, valga la redundancia, el área y el perímetro. Vamos a ver que se forma un triángulo rectángulo, que es el triángulo BCD, en donde la diagonal BC vendría a ser la hipotenusa y mide 28 centímetros, mientras que el ángulo C, que es este, mide 37 grados 26 minutos. Para calcular la altura H, que viene a ser el cateto opuesto del ángulo 37 grados 26 minutos, podemos relacionarlo con la diagonal, que es la hipotenusa, y entonces decimos que la función que relaciona a cateto opuesto con la hipotenusa vendría a ser la función seno. Seno sería pues igual a H, que es el cateto opuesto, la altura, entre la hipotenusa que mide 28 centímetros. De aquí nosotros vamos a despejar H, puesto que nosotros queremos calcular la altura. Pasamos 28 a multiplicar a seno de 37 grados 26 minutos. Calculamos el seno de 37 grados 26 minutos, que es 0.6078. Multiplicamos y ya tenemos la altura. Ahora vamos a calcular la base. Para eso, como nosotros ya tenemos B, que es un cateto, y la hipotenusa, es decir, tenemos dos lados del triángulo, podemos utilizar el teorema de Pitágoras para calcular el otro lado, que viene a ser un cateto. Este sería el teorema de Pitágoras, es el cuadrado de un cateto más el cuadrado del otro cateto, que viene a ser la base y la altura, es igual al cuadrado de la hipotenusa, que es la diagonal. Si despejamos B, entonces BC se quedaría donde está y H cuadrada pasaría restando. Enseguida vamos a sustituir y vamos a decir que B cuadrada sería 28 al cuadrado, que es la hipotenusa, menos 17.02 al cuadrado, que es el cateto conocido. Elevamos al cuadrado 28, son 784, elevamos 17.02 al cuadrado, 289.68. Y para quitarle el cuadrado a la B, le vamos a sacar raíz cuadrada y eso nos va a dar la dimensión o el valor de la base. Una vez que ya tenemos la base y la altura, calculemos el perímetro. Sabemos que el perímetro de un rectángulo es igual a 2 veces la base más 2 veces la altura. Sustituyendo, ya sabemos que la base es la que acabamos de calcular, mide 22.34 centímetros, la altura mide 17.02 centímetros, multiplicamos y sumamos, y este vendría a ser el perímetro, 78.72 centímetros. Ahora vamos al área. Nosotros sabemos que el área se calcula diciendo base por altura. Tenemos la base, que son 22.34 centímetros, tenemos la altura, que son 17.02 centímetros, multiplicamos y obtenemos una área de 380.22 centímetros cuadrados. Pues muchas gracias nuevamente. Si les gustó mi video, suscríbanse a mi canal, denle like, comenten y compartan. Muchas gracias, los espero en el siguiente video, que estará relacionado con triángulos oblicuángulos. Hasta el próximo.